estudiaremos dentro de 8 días. Entonces, en Zacarías tenemos allí como un tema que es el mensaje de esperanza sobre el futuro reino de Dios, donde Él traerá paz y bendición. Estábamos hablando con Vladimir y con la pastora Diana que Dios siempre tiene nuevos comienzos y eso es hermoso en Dios. Y que aunque parecía para el pueblo de Israel el exilio a Babilonia, sus errores, sus fallas parecían el fin de todo, para Dios apenas estaba siendo el principio, un nuevo inicio y es lo que tú y yo, nosotros podemos comprobar hoy ya desde la historia, ¿cierto? En este punto, pero para ellos no era fácil en ese momento. Por eso el libro del profeta Zacarías, por eso el ánimo que Dios trae a ellos por medio del profeta Zacarías, todas estas visiones, mostrándoles que no todo se ha acabado, mostrándoles que no todo se ha acabado, sino que apenas está empezando el plan de Dios con ellos. Muy bien. Contexto históricos. Zacarías y Ageo ministraron al remanente judío después del exilio babilónico. El pueblo estaba desanimado y la reconstrucción del templo avanzaba lentamente. Eso lo vimos hace 8 días en el libro de Ageo. El profeta Ageo fue un poco mayor, era un poco mayor que Zacarías, pero fueron contemporáneos en cuanto a la profecía. Al parecer, Zacarías empezó a profetizar bastante joven, siendo todavía bastante joven. Muy bien. El tema central de Zacarías es estimular a la nación a servir fielmente a Dios en medio de la aflicción presente. Y eso es bastante importante porque en medio de las dificultades, cuando nosotros confiamos en Dios, podemos mirar no el punto difícil que estamos enfrentando en el momento, sino más bien las glorias futuras que vendrán, perdón, la palabra para nuestras vidas si nosotros confiamos en el Señor. No ponemos nuestra mirada en este momento, en el tiempo, en las dificultades. Como bien dice el apóstol Pablo, estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en Amén. mí han de manifestarse. Amén, Minerva, bienvenida. Entonces, eso, que siempre aprendamos a colocar nuestra esperanza más allá, a entender que Dios tiene un plan global, enorme, inmenso, grande, inimaginablemente grande, que nuestras mentes no lo alcanzan a comprender y que cualquier cosita pequeña que nos suceda ahora es solamente un escalón en el avance que tenemos para encajar cada vez más en la capacitación, en la formación de Dios para el maravilloso plan que Él tiene con nosotros en un futuro cercano acá en la tierra y en la eternidad. Entonces, mirando las glorias futuras de nuestro precioso Salvador, vamos a tener también eso mismo que tuvieron ellos allí, esa esperanza, porque siempre recuerde que Jesucristo es la esperanza de todo, de toda la historia. Los que murieron antes de Jesús morían en la esperanza de ver al Mesías. El Mesías vino a la tierra y tú y yo que vivimos hoy, vivimos en la esperanza de verlo por segunda vez, o sea, de que Él viene a recogernos a todos, ¿cierto? Y Jesús siempre es el centro de la esperanza de todo el mundo y de todo el universo. Muy bien. Propósitos de este libro es fortalecer la fe del pueblo de Dios después del exilio, o sea, fortalecer la fe del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, dirigir la mirada del pueblo hacia el futuro glorioso de Dios. O sea, fortalecer la fe y dirigir la mirada hacia el futuro, no quedarse en las dificultades del tiempo presente.
Un bosquejo general es el siguiente. En primer lugar, visiones de esperanza que están entre el capítulo 1 y el capítulo 6. Segundo lugar, exhortación a la obediencia que están entre el capítulo 7 y 8. Y en tercer lugar, las promesas de gloria mediante la tribulación que estaría desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14. Y esto es Buenas importante. noches, pastor. Buenas, Orfilia, bendiciones, qué bueno tenerla con nosotros. Amén, amén. Aquí bajo la lluvia. Ahorita hizo como un apagón. Bendiciones para todos. Esperamos que en el nombre de Jesús se mantenga firme la Está señal. lloviendo más o menos fuertecito, sí, señor. Ya, ok. Muy bien. Sí. Entonces, En Barranquilla, por eso no he sentido esos apagones. Ah, porque tú estás en mire, Barranquilla. usted está con Katy allá. Vladi va viajando para Manatí, pero yo me quedé acá porque tengo una cita médica mañana temprano. Yo Ya yo estoy también tengo saliendo de cita médica Galapa, gracias mañana, a pero a las Dios. 2. Ya llegaste, Vladi. No, estoy apenas saliendo de Galapa. Ah, no, todavía tarda. Acá está lloviendo, viste, bastante fuerte. Bueno, Maneje con cuidado, Pero no se vaya Vladimir. la señal. Conduzca con cuidado. Claro. Dios lo va a Bueno. proteger, amén. Muy bien, entonces vamos a seguir Amén. avanzando. Promesa, entonces este tercer punto de esta diapositiva del bosquejo es las promesas de gloria mediante la tribulación. Y quería pues resaltar esto porque a veces es necesario, el apóstol Pedro le dice al pueblo o nos dice a usted y a mí que es necesario que mediante muchas tribulaciones luego obtengamos la corona, lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque no hay bendición sin tribulación, eh, no hay gloria sin sufrimiento, así que es necesario. Y si para ellos fue necesario, para nosotros es también necesario. Muy bien. Aquí vamos a ver lo que es las visiones del profeta Zacarías, especialmente las visiones de esperanza que van entre el capítulo 1 y el capítulo 6 y vamos a leer algunas de ellas. Por favor, abramos todos la Biblia para que tratemos de leer algunas de ellas que son muy bonitas, son muy lindas estas visiones. Primero está el jinete entre los mirtos. Capítulo 1, versículos 7 al 17. Si Marlon me puede ayudar con esa lectura, le agradezco. Porque para que entendamos un poquito, nos ubicamos un poquito en esa visión. Amén. Dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará el a las No, naciones. revisa, ¿estás en Zacarías capítulo 1, versículos 7 al 17? Ah, estoy en el 2, pastor. Ujú, 1:7, ok, ok. exacto. Amén. La Mm. lluvia. Ok, David, dice, a los 24 ancianos, perdón, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y he aquí un varón de cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mitros que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mitros respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mitros y Podemos dijeron, dejar hasta ahí, ok. Marlon, no hay problema. Entonces, ahí vemos la primera visión, que es la visión de los mirtos. Los mirtos es un jardín, es como un jardín de flores muy hermosas. Y estaba el profeta Zacarías teniendo una visión en la noche, porque
Él tuvo todas esas visiones en una misma noche y Dios le dio una visión hermosa donde vio un jinete en un caballo entre los mirtos. Ahora, ¿qué nos muestra esa visión? Algo precioso, porque él ve que, o sea, que él está allí, está tranquilo en un jardín hermoso, mirando, observando la tierra, y habla de otros caballos que salen a recorrer toda la tierra. Entonces esto nos habla de que aunque había caos en Israel, como bien decimos, hace un momento decíamos, aunque había desánimo, aunque había un principio muy pequeño, había allí en Dios, había completa tranquilidad, el plan de Dios no estaba afectado, sino que Dios seguía teniendo el control absoluto de todo, de toda la tierra. Y es lo que le muestra allí el Señor al profeta Zacarías en esa visión. Y ese que está entre los mirtos luego dice que empieza a hablar con él y es el ángel de Jehová. O sea que estamos hablando de que Jesús mismo estaba allí pendiente de su pueblo. Recordemos que Jesús siempre ha estado pendiente del pueblo de Israel y ha estado pendiente del pueblo de nosotros. Él nos dio una promesa: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es precioso y me parecía hermoso analizando esta visión, me parecía hermoso que nuestro maravilloso Salvador siempre está presente dándole la mano a sus hijos. Siempre está presente levantando como arquitecto divino, dándole la mano a sus hijos, guiando a sus hijos, protegiendo a sus hijos. Eso es muy lindo. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora en segundo lugar, los cuatro cuernos y cuatro carpinteros. Si Amén. Minerva, ¿me puede leer ese texto, por favor, que está en el capítulo 1, versículos 18 al 21? Amén. Dice el 18 son las visiones de los cuatro cuernos y los carpinteros. Ujú. Después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo le dije, ¿qué vienes, qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlos. Amén, Ellos Minerva. que los que se levantaron contra Judá, ¿verdad? Amén. Entonces ellos van a ser atacados con estos cuatro cuernos. Claro, Dios Ujú. mismo levanta esos cuatro cuernos Pastor, porque pero ¿esos qué son los cuatro cuernos? los cuernos significan, los cuatro cuernos son cuatro divisiones que tuvo el Imperio griego. Después de la muerte de Alejandro el Magno, em, los griegos se dividió el imperio en cuatro, como entre cuatro generales de Alejandro Magno, y ahí básicamente él se está refiriendo a esos cuatro cuernos que dispersaron, porque en ese tiempo especialmente hubo uno de ellos que fue el que gobernó Judea, que fue Antíoco Epífanes. Qué Fue dispersión. muy malvado y casi quería destruir literalmente a los judíos, pero luego dice Dios que, o sea, lo precioso allí de la visión es que Dios está por encima de cualquier situación, de cualquier reino, de cualquier imperio humano que nos quiera destruir o quiera destruir a su pueblo, porque lo lindo es que luego de los cuatro cuernos que dispersan y destruyen, manda cuatro carpinteros
para Wow. reconstruir y edificar. ¿No te parece muy bello eso? Es muy lindo, es muy lindo. Y Muy, entonces los cuatro carpinteros, ¿quiénes serían? Levántate. eso ya es un sentido más espiritual, porque ahí realmente Ah, como, o sea, como es forma como la figura pues como de reedificación, de como los carpinteros reedificación, ajá, porque son cuatro reinos que están destruyendo, cuatro carpinteros que van a carpinteros. reedificar, pero ahí sí no les sabría decir, o sea, como a ciencia cierta, es como Dios usando ángeles, me imagino, ángeles de Dios reedificando Sí. el pueblo y peleando, cubriendo el pueblo. Pues como el plan de Dios, básicamente, de O edificar. sea, este pastor, pero los caballos, lo que mencionó anteriormente el hermanito, son los caballos que vienen a recorrer, fue lo que usted dijo. Los caballos, dice que son los caballos que recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para Eso básicamente está mostrando el control de Dios sobre toda la tierra, sobre toda el la nación. poderío, su poder. Exacto, le está mostrando ahí a Zacarías en la visión para que él lo comunique al pueblo, que aunque pareciera que las naciones tienen el dominio de todo, Dios le está mostrando que Dios es el que tiene el dominio El, y el control. amén, amén. Y Ya, ya ya. vamos a seguir mirando más de eso. Ujú. En tercer lugar tenemos el hombre con el cordel de medir, que esto también es hermoso. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Si me lo puede leer la pastora, por favor. Y luego si Orfilia me busca, por favor, ya en el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Claro que sí, pastor. Gracias, pastora. Léeme el capítulo 2 del 1 al 5, que es una visión Sí, con el varón de cordel. dice así la palabra de Dios. Llamamiento a los cautivos. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y Mm. le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y Wow, para gloria estaré en medio de ella. amén. Qué belleza. Amén. Eso es poderosísimo. Aleluya. Te dice que no va, o sea, como cuando no van a hacer los muros físicos, Ujú. No va a sino, necesitar muros. sino muros espirituales. Amén. Muros de Dios. Sí, Ahora, eso es muy tremendo. Esa visión es hermosa porque recordemos siempre el contexto, que es lo más bello. Ellos amén. están viendo a Jerusalén destruida. Recuerde que apenas Aleluya. acaban de llegar. Sin murallas, ahí todavía no había reconstruido las murallas Nehemías. Ajá. Todo estaba destruido, todavía apenas estaban arrancando de cero. Y Dios le muestra a él un varón midiendo la ciudad. ¿Qué significa medir? ¿Qué se hace cuando se va a hacer un edificio nuevo? Primero se toman medidas, ¿cierto? Medidas, sí, claro, Ujú. para escudriñar lo que es la distancia, Todo eso, la todo. longitud, todo eso. Los Ajá. arquitectos hacen todo eso Ujú. para Entonces, mire, construcción. mire cómo es Dios de preciso para todo, ¿no? Sí, Entonces Él viene y mide todo de una manera perfecta, Él tiene todo muy bien medido, tiene todo muy bien ordenado. ¿Tú crees que también es así con tu vida? amén, pastor. Amén. Él tiene O sea, todo dice que en control. Dios no llega tarde, Amén. antes ni después. Dios llega en el momento justo e indicado y trae las estrategias indicadas para lo necesario. Amén. En el momento preciso. Entonces, mire Amén. allí lo bello, porque precisamente en medio de esa desolación, Dios muestra que el plan de Él sigue en camino, que el plan sigue en grande. Y cuando dice, pues ya hemos visto un cumplimiento en parte, porque para ellos era casi imposible pensar que Jerusalén pudiera ser una ciudad otra vez llena de gente por todos lados caminando y obviamente la ciudad volvió a crecer en gran manera, pero mucho más ahora, lo que estamos viendo ahora con el pueblo de Israel
la ciudad de Jerusalén. Ellos se han convertido ya ahora en el centro del mundo. Y todavía no hay ese cumplimiento perfecto, porque donde dice que será habitada sin muros y que el Señor será sus muros y el Señor será su gloria, pues ya va a ser en el milenio. Y pastor, y por ejemplo, dice que le mandó a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. O sea, si cuando Ujú. mandaron en ese tiempo el ángel a medir, un ejemplo, tenía digamos, unos 50.000 metros, por Ujú. decir así, pero Sí, un y si número. ahora tiene 35.000, entonces quiere decir que le faltan 15, que esos 15 tienen que aparecer sí o sí. Claro. Sí, Amén. No, Pastor, podemos decir que, bueno, como Jerusalén es medida, pero hay un ángel que dice que, o sea, que no hablamos de muro físico, ¿cierto? Sí, ajá. Hablamos, ya nos vamos al campo espirituales. espiritual, Amén. ¿cierto? Pero entonces dice que, o sea, Jerusalén será muy grande, pero sin esos muros, sin esos muros. Claro. ¿Por qué? Porque, en conclusión, Jerusalén va a ser más grande, pero con la ayuda de Dios, con Dios dentro, con Dios Claro. edificándola, Sí, para el ¿sí? milenio eso Con va a Dios ser una cosa edificándola. impresionante. O sea, para el milenio Jerusalén va a ser una cosa impresionante. Y luego recuerde que después del milenio vendrá una, podríamos decir, una tercera fase de Jerusalén, que es la Jerusalén celestial, que va a Exacto. ser algo Entonces, ya, pues, a una escala, pues, inimaginablemente Dios- mayor. claro, Dios será su único protector. Entonces, Ajá. sí. Amén. Amén. Muy bien, vamos a la cuarta porque tenemos que avanzar, por favor, el capítulo 3 versículos 1 al 10. Orfilia. Josué, el sumo Claro, sacerdote. pastor. Muchas gracias. Capítulo 3 del 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Tanto. Y dijo Mm. Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra, la limpia, sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Wow. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues Amén. ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En Amén. aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Amén. Muchas gracias, Orfilia. Hermano, esta parte me hace recordar, estaba montando una canción en el piano, remolineando. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes al contexto de las alabanzas. O sea, yo no sé si usted se la sabe, y que hay Sí. muchas formas de alabar su nombre y de Amén. alabar, oh Jehová, hay muchas formas de manifestarse. Entonces dice, yo me haré más vil. O sea, Ujú, si vil significa ropas sucias, ropas, ujú, vestiduras ujú. viejas, malas, ¿por qué me voy a hacer más vil?
Lo que pasa es que esa canción está es basada en la historia de David. Cuando David venía danzando enfrente del arca y Mical, su Ujú. Se esposa, se rió. burló de él, pues sí, y se refirió a él como qué vileza has hecho delante de las doncellas de Israel, como qué Ujú. vergüenza. Entonces, donde eso es un contexto diferente, donde Ajá. dice, no me importa, si es por la gloria del Señor, por Jehová, yo me haría incluso más vil que él. Ah, o Ujú. sea, es como una metáfora comparándose. Sí, ajá, Ajá. No se hace más vil, pero que la presencia de Dios esté en él. O sea, no le en él. importa estar vil delante del pueblo, pero con la presencia de Dios, es lo que está diciendo David. Ujú. Aquí el contexto es diferente. Aquí la Ajá. vileza es porque hay, a causa de todo lo que vivió el sumo sacerdote Josué en Babilonia, quizás se habían pegado muchas cosas que estaban incorrectas todavía, ¿cierto? Ajá. Aunque era el sumo sacerdote, había pecado que había que arreglar, que había que purificar. Y entonces aquí lo que está haciendo es purificando el sacerdocio nuevamente, Ujú. siendo el sacerdocio, santificando al sumo sacerdote, porque Josué está haciendo allí, dice allí, varón simbólico, está haciendo un símbolo de lo que será luego el real sumo sacerdote Jesús, que vendrá a la tierra. Ujú. Entonces, es una visión muy preciosa, muy linda. Hermosa. Y lo lindo Es es que como si Dios limpiara a Josué, ¿sí? Ah, completamente, lo limpia ¿Cierto? completamente. Sí. Y, y precisamente lo lindo de eso, o sea, que Dios, Jesús es el que nos lava con su preciosa Ajá. sangre. Y en Jesús siempre tenemos esperanza porque pues para nosotros hoy aplica eso perfectamente. Yo una vez tuve una visión muy linda con ese, precisamente con ese texto, con esa parte de la Biblia. Es que una vez me fui acá, estaba, eso hace como unos 2 años, estaba en un, no supermercado, en una tienda muy grande, pues que hay acá como un éxito en Colombia que se llama Walmart. Y, Walmart, sí. ajá, y yo, bueno, llegué allí al parking y al parqueo y me dio como sueñito, eran como las 3 de la tarde, había un solecito todo rico. Y me dio como sueñito y recosté la silla del carro de atrás, la silla del carro y empecé a dormir un ratico en el carro. Entonces, de repente tuve un sueño tan lindo donde yo me veía completamente vestido de blanco. No sé si fue sueño o visión, yo sé que lo tuve. Yo me veía parado en un lugar vestido de blanco completo de arriba a abajo, y luego me desperté y luego que llegué a la casa, por alguna razón abrí la Biblia para leer y la leí justo ahí, donde dice que el ángel del Señor, que es Jesucristo mismo, había santificado a Josué. Entonces, qué precioso que el Señor lo hace con nosotros hoy también. Él es el que nos santifica, Él es el que sí, nos limpia. pastor. Y dice también, mire lo que dice, y si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, Amén. también tú gobernarás, o sea, mi casa. Amén. O sea, Amén. que Jehová amonestó a Josué, pero Amén. que aún siendo Josué, también no puede escoger a cualquier persona que se encuentre débil ante la presencia de Dios. Él puede limpiar y hacerlo Amén. grande, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén, Minerva. Amén. Es muy bonito, es muy bonito. Y es la realidad para usted y para mí. En ese tiempo fue para Josué. Hoy es la preciosa sangre de Jesús, la misma que nos lava a nosotros y la misma promesa es para nosotros hoy. Exactamente la misma promesa. Muy bien, la quinta visión de los candeleros y los olivos está un poco larga, resumámosla un poco. Básicamente dice que él ve dos olivos y ve un candelero y dos olivos y fluye el candelero con 7 tubos, pues que fluía aceite y, y los dos olivos parados pues al lado del candelero. Entonces le pregunta al ángel qué significa la visión y el ángel le dice que esos dos olivos son los dos siervos del Señor, refiriéndose al gobernador Zorobabel
y recorriendo y a Josué, al sumo sacerdote Josué, que ahí es donde luego dice en Zacarías 4:6, dile a Zorobabel, no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces lo que allí se está viendo algo muy lindo es la provisión de Dios, la provisión de la unción. Recordemos que los olivos producen las olivas, que machacadas dan el aceite, que es el aceite con el que se hacía la unción, Wow. el aceite de la unción con el aceite de las olivas machacadas. Entonces eso es un tema precioso, pero allí básicamente se está hablando de esa provisión de Dios y los dos olivos son Zorobabel y Josué en ese caso. Muy bien. En sexto lugar, el rollo Disculpe, pastor Josué, ¿quién? y Zorobabel, que era el Zorobabel. gobernador. Zorobabel y Josué. ¿Quién no me ha ayudado leyendo? Yo creo que Vladimir no puede leer porque va conduciendo. Pastor. Si nuevamente Marlon me ayuda, por favor, con esa parte de 5:1 al 4 el rollo volante. Luego, si la pastora Diana me busca, por favor, el 5:5 al 11. Y luego Orfilia, si me ayuda, por favor, con la de los 4 carros, 6:1 al 8. Y, Claro que lu- sí, pastor. y luego Minerva con la última, Listo. con la coronación simbólica. Bueno, eso ya más o menos hablamos un poco de eso, pero bueno. Marlon, adelante. Rollo volante. Ok, 5. rollo volante dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está en un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. El 4. Yo yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Muy bien, entonces allí el rollo representa esa universidad, esa universalidad del juicio de la palabra de Dios, que nadie se puede escapar del juicio de Dios y que todo mundo está expuesto ante la presencia de Dios. Dice allí especialmente el robo y el jurar en vano, igualmente pues todo pecado. Muy bien, ahora el capítulo 5 versículos 5 al 11, perdón. Dice así la palabra de Dios. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Amén. Entonces, habla allí como que la maldad que salió de Babilonia va a regresar allá a ese mismo lugar, a Babilonia. Dios la va a llevar a ese mismo lugar de Babilonia. Pastor, Muy ¿y qué bien. es un efa? Un ¿Qué es efa es eso? una medida, como una medida, Ah, ya. ajá, una medida, ¿cómo se? De grano, creo que es de granos específicamente. Pastor, prácticamente un EFA viene siendo que
más o menos a una medida actualmente como de qué, de una cuarta, de un metro, de qué. Creo que era de grano, como lo que se conoce hoy. Yo no sé si ustedes le conocen como una cuartilla, algo que se mide granos, Ah, no. maíz, algo así Ajá, como un es como, cajón, ajá, algo como así, el algo cajón. como para medir, porque allí está hablando de como de la maldad, o sea, como una medida de maldad que salió de Babilonia, pero Dios la va a devolver allá a Babilonia, a ese mismo lugar. La maldad. Eh, Luego los cuatro carros, 6:1 al 8. Yo sé que aquí nos quedan más preguntas que respuestas, pero eso es una clase que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Después vamos a estar profundizando bastante en todas esas cosas ya en los próximos años. Entonces, Pastor, sí. mire, yo aquí busqué y dice, en la Biblia, un efa era una medida de capacidad para productos secos como harina, cebada o trigo. Claro. Se Eh, estima que un efa equivalía aproximadamente a 22 litros o entre 20 a 23 litros. oh, es grande. Lo que la Sí, pensé era muy más grande. pequeña. Era con razón había una mujer dentro, o sea que cabía. Ujú. Mm, no, Sí, tremendo. sí. Sí, exacto, es una medida básicamente. Muy bien. Luego vamos a mirarle los cuatro carros, que es 6:1 al 8. Y ya lo de la coronación simbólica del sumo sacerdote, ya sí no vamos a alcanzar para poder avanzar otro poquitico. Que lo tiene Orfilia, ¿cierto? Sí, sí, pastor. Léenos por favor un Dice poquito. así la palabra del Señor. Al 8, ¿verdad? Sí. Sí. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente también estamos viendo allí, como bien lo habíamos dicho con los caballos al principio, nos está hablando prácticamente de lo mismo, o sea, del control que Dios tiene sobre toda la tierra. Entonces, recordemos que le está hablando a un pueblo que está empezando prácticamente de cero y Dios lo que necesita es como inyectarles nueva fe, nueva esperanza, mostrarles que Dios sigue siendo el dueño de todo lo que existe, que sigue teniendo el control, que sigue teniendo el control del mal, que también va a castigar a los que castigaron a Israel o a los que se apoderaron o se aprovecharon de Israel, que Dios sigue siendo el juez justo y que nada se le ha salido de las manos. Podríamos resumirle de esa manera esas visiones del profeta Zacarías para comunicarlas al pueblo. Lo que la pastora hace rato me preguntaba de los cuatro cuernos también se relaciona con los cuatro imperios, con el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano y el imperio, ¿Qué, pastor? ¿Los cuatro qué? los cuatro imperios. Cuatro imperios, los cuatro Los cuatro carros. Ujú. imperios. Sería Los el cuatro, imperio babilónico. Babilonia, el Grecia, ¿cuál me falta? Roma. Y hay uno que me falta, ya por ahí estará. Muy bien. Egipto, No, Egipto no. ¿no? Persia, no, El imperio persa, exacto. Ujú. Ese es el es cuarto. persa. Ajá, el persa. Muchas gracias, pastora. Ese es el otro. Muy bien. Dios protege, bueno, mensaje de la visión, entonces aquí está. Dios protege a Israel.
Dios juzga a sus enemigos, Dios restaura Jerusalén, Dios purifica a su pueblo y anuncia la futura obra del Mesías. En otras palabras, Dios sigue teniendo el control de todo, como también podemos confiar hoy en él. Amén. Exhortación a la obediencia. Dios prefiere la obediencia al ritual. El ayuno sin obediencia carece de valor. Los ayunos se convertirán en fiestas cuando llegue la restauración. Entonces, en el capítulo, creo, el 9 y 10 específicamente, habla mucho, o de 8 al 10 habla mucho de estas, como lo leímos ahora, habla mucho de la obediencia, de volverse a la obediencia al Señor, de no hacer un ayuno como un ritual vacío. Habla allí de que el ayuno sin obediencia no tiene pues ningún valor. Y bueno, los ayunos en un futuro, en el futuro reino milenial del Señor, los ayunos se convertirán en una fiesta, en algo que disfrutaremos mucho, o pues que la gente disfrutará mucho. Disculpe, pastor, la diapositiva para subirla al grupo, que no la alcancé a tomar. Tómele foto. Muy bien, Listo. muy bien. Israel bajo Grecia, ahí ya sabemos, podemos ver un poquito precisamente acerca de eso, profecía sobre Alejandro Magno, luego la preservación de Jerusalén, la venida del rey Mesías y la derrota de Antíoco Epífanes. Hay algo bien lindo y es que cuando Alejandro Magno tomó el imperio, Alejandro Magno, como los judíos no por la fe en Dios, no se sometían a muchas reglas. Dice que una vez Alejandro Magno venía muy furioso a destruir Jerusalén por esa causa y Dios le habló al sacerdote que había de turno en ese momento, le dijo que preparara una gran procesión, un gran recibimiento para Alejandro cuando viniera y que se vistiera con las ropas sacerdotales, que estuviera pues preparado de esta manera, pero darle un recibimiento como un gran conquistador. Entonces, en el mismo momento que Dios le estaba hablando al sumo sacerdote que le diera ese recibimiento a Alejandro, Dios le estaba mostrando a Alejandro Magno en una visión de cómo lo iban a recibir en Jerusalén. Entonces, cuando él vino y vio ese recibimiento, dijo, wow, ¿qué es eso? Esto es lo que yo vi en una visión antes de venir para acá. Y entonces, en vez de destruir Jerusalén, adoró a Dios allí en Jerusalén y tuvo mucha bondad con los judíos. Qué lindo es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Dios, qué real es nuestro Dios, que aún en los impíos opera para protección de su pueblo. Incluso Alejandro Magno, que no creía en Dios, le muestra una visión y le cambia completamente el parecer, el deseo de destruir la nación, de destruir Jerusalén. Qué lindo, muy bien. Ahora Israel bajo Roma. En el capítulo 11 de Zacarías se narra el rechazo del Mesías. Allí habla de las 30 piezas de plata, es del cobro que hizo Judas, perdón, la plata que recibió Judas para entregar a Jesús. Estaba leyendo eso porque allí en Zacarías dice que precioso precio con el que me apreció mi pueblo, con el que fue apreciado el Señor, y ese era el precio de un esclavo. Entonces, bueno, básicamente habla de eso. Surgimiento del falso pastor y anuncio de juicios futuros. Eso lo vemos en el capítulo 11 de Zacarías, allí está todo ello, hablando del anticristo también que vendrá luego, que será el falso pastor. Y luego, lo que será Israel bajo el Mesías. Muy bien. Sitio y rescate de Jerusalén, básicamente allí el rescate de Jerusalén. Vamos a irnos al capítulo 12 y leemos eso, que eso sí es bien importante, ya con eso estamos cerrando la clase. Rescate de Jerusalén, capítulo 12 versículos 8.
Sí, Ya. sí, Minerva, me ayuda por favor leyendo ese texto. 12. 12 del 8 al 9. Dice, en aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, y en aquel tiempo será David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Amén. Entonces vemos allí el rescate que trae el Señor a esta gran ciudad de Jerusalén. Y hoy estamos viendo eso cumplirse en gran parte. Dice, el más pequeño de ellos, el más débil de ellos será como David. Y la casa de David será como Dios, como, o sea, que tendrá pues como el poder de Dios mismo, por así decirlo. Entonces, está hablando de esa supremacía que tendría Jerusalén en los últimos tiempos y eso es algo que estamos viendo cumplirse muy fuerte en los últimos años. Hoy vemos a Jerusalén, bueno, a la nación judía siendo prácticamente líder del mundo entero y gozando de mucha protección de Dios, todavía pues falta un tiempo de tribulación y muchas cosas faltan, pero ya vemos que ese cumplimiento está avanzando de una manera muy fuerte. Luego vemos la purificación nacional. Si la pastora Diana me lee ese texto, por favor, que es capítulo 13 versículos 1 al 2. Sí, señor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Amén, pastora. Muchas gracias. Entonces habla allí el Señor de una profecía que va a traer completa purificación a la nación, completa limpieza, completa santificación. Incluso habla de profetas que profetizan de una manera engañosa, que todo eso el Señor lo va a quitar y va a desaparecer. Eh, y en tercer lugar, la exaltación de Israel bajo el reinado del Mesías. Marlon, ¿me puede ayudar con ese texto, por favor? Que es 14, versículos 6 al 11. Capítulo 14 de Zacarías. Amén, pastor. Muchas gracias, Marlon. Amén. Ok, perdón. Ok. Am, 6 al 11. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Wow. Y, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los largares del rey. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 11. Hasta el 11. Ok. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. Amén. Entonces estamos viendo ahí esa poderosa profecía que obviamente estamos viendo hoy un precumplimiento, pero que esas profecías tienen un cumplimiento completo en el milenio. Muy bien, conclusiones. Zacarías
Combina esperanza, restauración y profecía mesiánica. Enseña que Dios cumple sus promesas y que la gloria futura supera las aflicciones presentes. Wow, eso yo lo tomo para mi vida. Amén. Toda aflicción presente es superada por la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En el nombre maravilloso de Jesús. Y luego vamos Amén. a tener una corta tarea que es determinar y explicar las estrategias que Zacarías utilizó para motivar al pueblo. Básicamente allí, analizando el libro un poco, lo que hemos mirado, las visiones que hemos visto, la motivación a la esperanza del pueblo, todo esto, esas son estrategias que él utiliza. Bueno, mi preciosa familia, vamos a descansar unos 5 o 10 minuticos máximo para que se tome una agüita, un cafecito, algo y